Hola, ¿qué tal, señores? Hoy toca hablar sobre una crítica hacia el fútbol mexicano en la referencia sobre los éxitos conseguidos recientemente por la selección española principalmente, también un poco de la selección argentina y demás. Mientras en el fútbol mexicano siga predominando la improvisación, el compadrazgo en vez de la meritocracia, el trabajo, disciplina y otros factores importantes que te llevan de una manera más cercana hacia el éxito, el fútbol mexicano está condenado al fracaso inminente consecutivamente. Esto y más analizaremos ya en el siguiente video. Sin más, comenzamos. Pues bien, señores, el día de hoy la selección española olímpica ha generado nuevamente un triunfo importante dentro de su fútbol, luego de haber ganado previamente la Eurocopa con jugadores totalmente diferenciales, jugadores que están muy cerca de la elite o si no ya están referenciando o compitiendo propiamente en la elite del fútbol internacional. Hace poco la selección argentina, que pese a las situaciones o instancias complejas que ha vivido, hay que decirlo, ¿no? La manera de trabajar, de llevar los procesos desde etapas iniciales en base a la situación de jóvenes talentos, en ese proceso que se lleva adecuadamente y que está implicado en esa competencia interna y después una competencia que se lleva traspolando a donde se debe de medir, donde se debe de evaluar la capacidad futbolística de un jugador, que es principalmente en el fútbol de máximo elite, que es en el fútbol europeo principalmente. El fútbol mexicano sigue pensando que los éxitos van a llegar por espontaneidad, por improvisación, simplemente por fe o por otras cuestiones que la verdad me parecen bastante ridículas y estúpidas, hay que decirlo. Y esto no tiene que ver con malinchismo ni ninguna de esas situaciones. Hay jugadores que han hecho grandes carreras importantes en el fútbol europeo, como desde Hugo Sánchez, Rafael Márquez, Chicharito Hernández y demás. Pero yo creo que a día de hoy nosotros no tenemos tanto talento, no tenemos ese talento como a Argentina le cae un Maradona, un Messi, a Brasil un Pelé, le cae también un Garrincha, le cae un Neymar, a España no le caen ese tipo de jugadores referenciales, en su momento Raúl, Iniesta, Xavi, a día de hoy los nuevos que están surgiendo, Alemania, ¿no? Desde Franz Beckenbauer, Müller, Bolan, jugadores que también han marcado también esa pauta en esas selecciones de gran nivel, ¿no? Y pues en México tiene lo que tiene, ¿no? No va a tener nuevamente un Hugo Sánchez, un jugador clase A, un Rafa Márquez, por decirlo así. El fútbol mexicano debe estar adecuado a alguna similitud que puedan estar ejemplificando la selección estadounidense, la colombiana, la marroquí, la japonesa, en donde esos procesos vayan encaminados con una dirección y con un objetivo. Aquí nos pensamos sinceramente que cualquier jugador mexicano que tenga ciertas condiciones interesantes va a venir un equipo del fútbol europeo y te lo va a comprar a lo que tú piensas para intentar tú hacer el negocio que quieres y ya después llevarlo allá, ¿no? No se ha llevado ese proceso y no solamente esa implementación desde el propio fútbol mexicano, sino que como lo está incluso haciendo los Estados Unidos, donde pues si bien es cierto tienen las academias, la infraestructura, la economía suficiente, saben que no les basta y no les es suficiente para desarrollar de mejor manera y potenciar a los jugadores de gran calidad, ¿no? En este caso es invertir propiamente esos procesos que se puedan estar instaurando en equipos donde se puedan crear futbolistas desde bases importantes, desde ese choque cultural que hubiera, desde ese proceso futbolístico, esa técnica, esa táctica que se pueda ir mamando de alguna manera, pero no ha sido así. Aquí hay el cachondeo, aquí el jugador que tengo, lo tildo de estrella, lo sobrevendo, me pongo mis moños e intento que allá la va a explotar y la va a romper simplemente porque es lo mejor que tengo y tienen que darle la oportunidad.
y luego nos admiramos porque no le dan minutos, porque es banca de la banca de la banca, porque ya lo cedieron, porque esto y porque el otro, porque no hay un proceso, no hay una proyección con las características, criterios y estándares mínimos para que puedan medianamente ser tomados en cuenta. Y luego ya hay una competencia importante donde tienes tienes que ser un mejor futbolista que el del propio país, ya para empezar. Y luego también tienes que ser mejor futbolista que el extranjero que también llega ahí, que por el que se invierte. Y luego tú también eres extranjero y tienes que ser mejor que un argentino, que un brasileño, que un colombiano, que un europeo, alemán, italiano, español, lo que tú me digas. Y esa es la situación por la que en México pues está una situación bastante complicada, ¿no? No esa promoción como debiese ser también en primera instancia en ir a la Bundesliga, llevar a proyectos, a jugadores que puedan estar instaurados desde las academias, desde allá del propio fútbol europeo, y que se vayan visoreando de una forma más cercana y que puedan estar siendo considerados con mayor frecuencia a los equipos importantes de dichos países. Pero no, aquí todo es ganar, ganar. En el momento tengo un jugador y lo intento potenciar a 10 o 20 veces el valor que debería de ser regularmente, ¿no? Y esto no te lleva a nada bueno, porque luego allá vas y ves el fútbol europeo, por ejemplo, la referencia del fútbol español, y ves a la selección española con jóvenes de 17, 18, 19 y 20 años que la están rompiendo en equipos como el Real Madrid, Barcelona o equipos de Premier League, Bundesliga y demás, y hacen lo que quieren en Eurocopas y también en Olímpicos, una referencia importante, pese a que quizás no haya esa situación de asociación importante sobre la FIFA, pero pues era obvio que si la selección española tiene una base importante, se está trabajando de buena manera principalmente con los jóvenes, era obvio que iban a poder conseguir un objetivo. Yo lo veía, yo la selección española dije, medalla de oro. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el fútbol a veces da sorpresas importantes y en esa instancia que te prepondera a poder lograr algo, era obvio, ¿no? Que a día de hoy este tipo de fútbol que está viviendo, este tipo de éxito que está viviendo allá en España, pues viene ya predispuesto a lo que han trabajado durante un cierto tiempo, ¿no? Luego de aquella generación dorada de los Xavi, Iniesta, Sergio Ramos, Casillas y demás, hubo un proceso donde empezaron a ir a la baja, por ahí del Brasil 2014, se empezaron a transgiversar las cosas de una forma donde incluso en Rusia hacen su peor participación, luego en Qatar un poco más o menos de lo mismo, pero previamente ya hemos mostrado cosas importantes, ¿no? Nation League, Eurocopa, llevaban un proceso, una base. Allá no es como aquí en México, que aquí se puede echar a perder el siguiente Mundial 2026, incluso siendo sede, y no pasa nada con intención de buscar algo en el 2030. Eso es una estupidez, con todo respeto, es una reverenda estupidez. De verdad, no tener cojón, no tener sangre para echar a perder una competencia y demás, ¿no? Yo no veo un argentino diciendo, oye, como ya gané esta copa, pues igual he hecho a perder la siguiente, ¿no? Esa es la mentalidad, yo quiero esta copa y voy a por la otra, ¿vale? La selección alemana, yo voy a por la quinta, alcanzar a Brasil, yo quiero esto, ¿vale? Y eso es la diferencia, ¿no? Que también marca la mentalidad. Si los propios dirigentes, los propios directivos dan esa pasividad, esa mentalidad en este tipo de dirigencia, ¿no? Traerán Javier Aguirre, que ya fracasó 2 veces, que si bien es cierto, ha hecho cosas importantes en el fútbol europeo, la verdad no hay esa... está obvio que no va a trabajar con los jóvenes, viene a jugar, a traer, como en su momento en la segunda etapa principalmente, a traer al jugador veterano, el compadre y demás, aunque lo diga, aunque haya dicho que no, es lo que va a hacer, lo hizo en 2002, lo hizo en 2010, y esta ocasión va a ser prácticamente lo mismo, va a traer al compadre de turno, va a traer al amiguito de turno y poco más, el de confianza, el que yo tengo eso es lo diferente, ¿no? Pero bueno, eso es a lo que aspira el fútbol mexicano de día de hoy, a esa improvisación, a ese compadrazgo, ese amiguismo, este fiesterismo que se puede hacer y poco más. No hay una base sustentada. Si una selección como la selección española está recogiendo triunfos importantes, es porque se están trabajando las canteras de manera importante, están siendo jugadores diferenciales en clubes de primer nivel, en una liga de primer nivel, y no es nada raro que estén consiguiendo los éxitos que han logrado.
Raro sería que, que el fútbol mexicano con la selección mexicana llegara e hiciera cosas importantes. Sería prácticamente algo raro, ¿eh? Y es lo que nos esperamos. Pensamos que nada más por esa fe, ese fervor que tenemos de apoyar o pensar que este tipo de selección puede tener algo diferente, en base a que cuál es el sustento que hace diferente a que pueda mejorar o potenciar el nivel. Nosotros como mexicanos, como ya lo mencionó, no tenemos ese tipo de jugadores, pero sí tuvimos a jugadores constantes como en la década de los 2000, donde teníamos a jugadores importantes como un Cuauhtémoc Blanco, un Ricardo Osorio, jugadores que peleaban, que competían, que tenían sangre, que siempre estaban buscando trascender, que tenían esa mentalidad de diferencia. Y a día de hoy no lo hay. A día de hoy solamente hay una mentalidad bastante mediocre, con todo respeto, y donde está frenado constantemente ese desarrollo y crecimiento en las ventas que ejecutan los propios equipos, el no haber ni siquiera descenso en la Liga Mexicana, en no debutar a los jóvenes, en toda esa corrupción interna que existe en los propios clubes, de donde solamente intentan generar, traer a jugadores extranjeros y poco más, no hay nada más margen de trabajo. Yo con esto, y lo vuelvo a decir, no estoy diciendo que si México llegara a hacer bien las cosas pudiera ser campeón del mundo o demás, ¿no? Pero yo creo que el mejor rendimiento futbolístico que el que ha tenido de calle lo tendría, ¿eh? Yo creo que como en su momento fue una selección que marcaba esa pauta, que competía de tú por tú a cualquier selección, yo creo que eso mínimo sí se le puede exigir, y ya luego de la mentalidad, el proceso que se debe de ir emergiendo de manera más importante, sí se puede cambiar. La selección española, pese a tener una liga importante, al igual como un poco la selección inglesa a día de hoy, pues si bien es cierto, tenía una de las ligas más importantes, equipos más importantes del mundo, esa mentalidad de fracaso que tenían, lo fueron construyendo poco a poco, en base que a trabajar desde la cantera, tener equipos y jugadores principalmente de su propia selección que compitieran, que se involucraran en equipos que suelen marcar época, que pueden marcar diferencia dentro de la propia institución. Y aquí en México no se ve eso. Y la mentalidad, pues ni hablar. Es una cosa que jode bastante, ¿no? Ver desde aquí otro tipo de fútbol, cómo se desarrolla, principalmente, como ya lo he dicho, ¿no? Que les he visto bastante el foco a Colombia, a Marruecos, que han hecho cosas muy buenas, los japoneses, ni se diga, y pueden ir emergiendo los Estados Unidos, que también mucho se les critica, pero están teniendo una forma de cómo evolucionar y lo están desarrollando, y podemos irnos siguiendo con otro tipo de selecciones que probablemente también podrán ir emergiendo, como las propias selecciones africanas y demás. Pero en fin, una lástima, esperemos que algún día pueda cambiar toda esta podrición que existe en el fútbol, porque la verdad, pena ajena sinceramente, y la verdad, lamentablemente es el fútbol que nos toca vivir, el fútbol que nos toca apoyar, se tiene que desarrollar para intentar lograr ciertos objetivos que principalmente no son otros más que los económicos. ¿Cómo lo ven?